10 episodios, decenas de situaciones reales. Hoy nos detenemos a repasar los 10 derechos que más gente tiene y menos gente ejerce, porque a veces vale la pena volver sobre lo más importante antes de seguir. Hola a todos, soy Pilar y esto es Legalmente Conectados. Hoy me acompaña Agustín, que nos conocemos de muchos años ya del día a día del ambiente legal y siempre es un placer tenerlo para bajar a tierra estas cosas que parecen de otro planeta. ¿Qué tal, Pilar? Un gusto estar acá. La verdad que sí, hay mucho mito dando vuelta y a veces la gente pierde oportunidades o derechos por el simple hecho de no saber cómo se llaman o cómo funcionan en la práctica. Así que me parece genial que hagamos este repaso bien al hueso. Totalmente. Y para arrancar quiero ir a algo que escuché mucho últimamente en las noticias y en las charlas de café. ¿Sabías que las reglas de un juicio laboral pueden cambiar mientras el juicio está en curso? O sea, vos empezaste con una idea y de repente, ¡pum!, el tablero es otro. ¿Cómo es eso? Bueno, eso que describís es exactamente lo que está pasando con la reforma laboral. El concepto técnico es que las leyes procesales son de aplicación inmediata. Esto significa que si sale una ley nueva que cambia la forma de llevar adelante el proceso, se aplica incluso a los juicios que ya están en trámite, siempre que no afecte actos que ya se terminaron. Por ejemplo, la Ley de Modernización Laboral número 27.802, que entró en vigencia el 6 de marzo de 2026, trajo cambios en cómo se actualizan los créditos. Si tenés un juicio por un despido de hace 3 años y todavía no hay sentencia, los criterios de intereses que va a aplicar el juez pueden ser los nuevos. Es el famoso principio de tempus regit actum, es decir, la ley del tiempo rige el acto. Hay mucha gente litigando hoy con reglas que ya cambiaron y ni se enteraron, Pilar. Claro, es como si te cambiaran el tamaño del arco a mitad del partido, una locura. Pero bueno, es la realidad de los tribunales. Ahora pasemos a otro tema que le quita el sueño a cualquiera. Imagínate una familia que vende una propiedad, firman la escritura ante escribano, todo parece perfecto, se dan los abrazos y meses después aparece un problema legal de la nada que frena todo o peor, dice que esa venta no vale. ¿Qué pasó ahí? Eso suele pasar cuando hay una sucesión mal resuelta de fondo. El problema acá es lo que llamamos la protección del heredero aparente o las nulidades por falta de declaratoria de herederos. A veces se vende una propiedad que viene de una herencia, pero no se hizo todo el proceso sucesorio correctamente o se omitió a alguien. El dato clave es que hay propiedades que se venden con una sucesión abierta y el comprador, si no tiene un buen asesoramiento, no sabe que hay un riesgo latente. Si después aparece un hijo no reconocido o un testamento nuevo, esa escritura puede entrar en un terreno muy pantanoso. Por eso es vital que antes de firmar se verifique que la sucesión esté terminada con la inscripción de la declaratoria de herederos en el registro de la propiedad inmueble. No es solo que el que te vende sea el hijo, es que la justicia diga que es el único que puede vender. Qué miedo me da eso de que aparezca un pariente de la nada. Es para un guión de película, pero pasa. Escúchame esta otra. Alguien va a comprar algo o pide un préstamo y le dan un papel que parece un trámite más, una garantía, le dicen firma acá que es solo para el expediente, algo sin importancia. Pasa el tiempo y un día le llega una notificación de un juicio ejecutivo. ¿Qué es ese papelito? Ese papelito, Pilar, es un pagaré y es mucho más peligroso de lo que la gente cree porque es un título ejecutivo. ¿Qué significa esto en criollo? Que quien lo tiene no necesita probar por qué le debes la plata. No tiene que contar la historia de la venta o del préstamo. Simplemente presenta el papel firmado ante el juez y el juez ordena el embargo. El pagaré tiene una autonomía propia. Además, no prescribe como una deuda común de servicios. Tiene plazos de prescripción específicos, generalmente de 3 años para la acción directa. Lo más grave es que muchos firman pagarés en blanco como garantía en comercios o financieras. Y después, esos papeles circulan o se completan con montos que no eran los acordados. Nunca, pero nunca, hay que firmar un papel así sin entender que le estás dando una herramienta de ejecución directa a la otra persona. Es tremendo. O sea que el papel tiene vida propia. Me hace pensar en lo importante que es leer todo. Pero cambiemos de frente, hablemos de los accidentes
Un trabajador se golpea fuerte en la fábrica, viene la gente de la aseguradora, la ART, le hacen un estudio, le dicen que tiene una incapacidad chiquita y le ofrecen una plata. El trabajador, que necesita el mango ya, piensa que es eso o nada y acepta. ¿Es realmente la única opción? Para nada. Y este es un error súper común. El trabajador tiene el derecho de rechazar la propuesta que le hace la ART en la comisión médica si considera que es insuficiente. Pero lo que mucha gente no sabe es que existe la posibilidad de ir por la vía de la acción civil contra el empleador. Son dos caminos que en muchos casos pueden ser compatibles o complementarios dependiendo de la responsabilidad. La diferencia de plata entre lo que te ofrece la ART, que se maneja con una tabla rígida de porcentajes de ley, y lo que puede reconocer un juez civil basándose en el daño integral, incluyendo el daño moral o el lucro cesante, puede ser abismal. Estamos hablando de veces de diferencia, no de unos pocos pesos. Aceptar lo primero que te ofrecen por necesidad es, muchas veces, renunciar a una reparación justa. Es un tema de necesidad contra justicia, muy difícil. Pero bueno, saber que hay otra vía ya te cambia la posición para negociar. Ahora, volvamos a las casas. Alguien quiere comprar un departamento, entrega una plata para reservarlo, está todo encaminado, pero de repente el dueño se arrepiente porque le salió una oferta mejor o simplemente porque sí. Le dice al comprador: tomá, acá tenés tus dólares de vuelta y estamos a mano. ¿Es tan así? No, si lo que se firmó es una seña confirmatoria, el dueño está en problemas si se arrepiente. El Código Civil y Comercial es muy clarito en esto. Si el que incumple es el que recibió la seña, tiene que devolver el doble de lo que recibió. No es solo devolver la plata y listo. Es una penalidad por romper la palabra y el contrato. Mucha gente, por desconocimiento, acepta que le devuelvan lo mismo y se queda con la frustración de haber perdido meses y otras oportunidades. Pero hay jurisprudencia consolidada que protege al comprador. Si entregaste 1.000, te tienen que devolver 2.000. Así de simple y así de duro para el que se echa atrás. Es una forma de darle seriedad al mercado inmobiliario. Me encanta eso. Es una forma de que la palabra valga. Escúchame esta, que es muy de nuestra época. Alguien tiene una pelea con un socio o con un jefe y tiene todo el detalle en el teléfono. Los mensajes, los audios, las fotos de lo que pasó. Tiene la prueba ahí en la mano, pero no sabe si eso sirve para algo en un juzgado o si ese es solo para mostrarlo a los amigos. ¿Sirve el WhatsApp? Sirve muchísimo, pero ojo, porque es un arma de doble filo. Los mensajes de WhatsApp tienen valor de prueba informática, pero no basta con sacar una captura de pantalla y mandársela al abogado por mail. Si la otra parte niega el mensaje, la captura de pantalla no vale nada porque es fácilmente alterable con cualquier programa de edición. La forma correcta de preservar esa prueba es a través de un acta notarial, donde un escribano certifica lo que ve en el teléfono, o mejor aún, mediante una pericia informática que asegure la cadena de custodia de los datos. Si borrás el chat o cambiás el teléfono antes de hacer esto, perdiste la prueba para siempre. En Legalmente Conectados, siempre decimos que la tecnología es genial, pero hay que saber usarla legalmente para que no se te vuelva en contra. Claro, no es solo el qué, sino el cómo. Mirá qué detalle importante el del escribano. Ahora, otra de casas, y esta le pasa a mucha gente joven que hace su primera inversión. Compran desde el pozo o una casa usada, firman el boleto, les dan las llaves, se mudan, pero por distintos motivos la escritura se demora años. Alguien les dice: che, si no tenés escritura, no tenés nada, el dueño sigue siendo el otro. ¿Es verdad que están tan desprotegidos? Ese es un mito que asusta a miles de personas, pero la realidad es distinta. Si vos tenés el boleto de compraventa firmado y ya tenés la posesión, es decir, tenés las llaves y vivís ahí, o tenés el control del lugar, tenés una protección jurídica muy fuerte. El artículo 1185 del Código Civil y Comercial establece que ese comprador tiene prioridad incluso frente a terceros que quieran embargar al dueño original, siempre que el boleto tenga fecha cierta y el comprador sea de buena fe. Obviamente, lo ideal es escriturar cuanto antes para tener el dominio perfecto,
Pero no es cierto que no tenés nada. Tenés un derecho que la ley protege con mucha garra porque entiende que ya sos el dueño de hecho y tenés un título legítimo para pedir la escritura en cualquier momento. ¡Qué alivio para el que está en esa situación! Es como que la posesión vale un montón. Pasemos al mundo del trabajo, que siempre trae tela para cortar. A alguien lo despiden, le mandan el telegrama, después lo citan para pagarle y le dan una hoja llena de ítems y números que no entiende. Él ve el número de abajo, firma porque quiere cobrar y listo. Pero ¿qué es lo que realmente debería estar mirando en ese papel? Mirá, la liquidación final es como un rompecabezas. Hay piezas que tienen que estar sí o sí. Primero, el preaviso. Si no te avisaron con tiempo, te lo tienen que pagar. Segundo, la integración del mes de despido, que es el sueldo por los días que faltaban para terminar el mes. Después vienen las vacaciones proporcionales y el SAC proporcional. Acordate que el SAC es el sueldo anual complementario, lo que todos conocemos como aguinaldo, y se paga la parte proporcional a los meses que trabajaste en ese semestre. Y la pieza más grande es la indemnización del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es un mes de sueldo por cada año de servicio. La mayoría de la gente acepta menos porque no sabe calcular estos conceptos. Siempre hay que hacer revisar ese papel por un profesional antes de firmar nada que diga que no tenés más nada que reclamar. Claro, el famoso recibo de pago con efecto cancelatorio, un peligro si no haces las cuentas bien. Y hablando de trabajo, ¿qué pasa con los que están totalmente por fuera del sistema? Esa gente que trabaja hace 5 o 10 años, que nunca vio un recibo de sueldo, que cobra en mano y que cree que porque no hay papeles no tiene derechos. O sea, piensan que si el jefe los echa, se van con las manos vacías. Es exactamente al revés. El trabajo en negro, o trabajo no registrado, no solo no te quita derechos, sino que los amplifica por las multas que tiene el empleador. La ley 24.013 es muy severa con esto. Si un trabajador no está registrado y es despedido, o si tiene que intimar para que lo registren, las indemnizaciones pueden llegar a duplicarse. La ley busca castigar al empleador que no cumple con las cargas sociales. Ese trabajador tiene derecho a la misma indemnización que uno en blanco, pero agravada. El problema es que el miedo a veces los paraliza, pero hoy en día probar una relación laboral es mucho más sencillo de lo que parece, incluso sin papeles firmados. Testigos, mensajes, transferencias bancarias, todo sirve para demostrar que ahí había un contrato de trabajo. O sea que el empleador que cree que se ahorra plata teniendo a la gente en negro, en realidad se está comprando un problema gigante si las cosas salen mal. Es una bomba de tiempo para la empresa. Y para cerrar los 10 puntos, Agustín, quiero ir a una situación que es muy amarga. Ese empleado que no lo echan, pero el jefe le cambió el horario de un día para el otro, le quitó el escritorio, le bajó las tareas, le hace la vida imposible adelante de los compañeros. Al final, el tipo no aguanta más, se cansa y se va. Renuncia y piensa, bueno, me fui yo, no puedo pedir nada. Esa es la situación clásica que termina en lo que llamamos despido indirecto. Está regulado en el artículo 246 de la Ley de Contrato de Trabajo. Cuando el empleador incurre en una injuria laboral, como esto que describís, de cambiar las condiciones de trabajo de forma abusiva o maltratar sistemáticamente para forzar la renuncia, el trabajador tiene el derecho de darse por despedido. Al hacerlo así, tiene derecho a reclamar exactamente la misma indemnización que si lo hubieran echado sin causa. El gran secreto acá es no renunciar con el telegrama de renuncia común, porque ahí sí perdés todo. Lo que hay que hacer es intimar al empleador para que cese con esa conducta bajo apercibimiento de darse por despedido. Lo que define si el reclamo prospera es haber documentado y notificado todas esas conductas. Si lo haces bien, esa salida forzada se paga como un despido. Impresionante, es como que la ley no se queda con la forma, sino con lo que pasó de verdad. Si te empujaron a irte, para la ley es como si te hubieran echado. Me encanta este punto para cerrar porque conecta mucho con el primero que hablábamos de la reforma y de cómo las reglas van cambiando, pero la protección del trabajador en el fondo sigue buscando ese equilibrio. Tal cual, Pilar. El derecho es dinámico.
pero estos 10 puntos son la base de lo que cualquier persona debería saber para no sentirse desamparada. Fue un gusto repasarlos con vos. La verdad que fue un recorrido increíble. Pasamos por sucesiones, pagarés, accidentes, WhatsApp y hasta despidos encubiertos. Espero que del otro lado se lleven, aunque sea una punta para investigar o para estar más atentos. Recuerden que cada situación es un mundo y que ante cualquier duda de estas que hablamos, lo mejor es siempre, pero siempre, consultar con un abogado de confianza. Gracias por acompañarnos en Legalmente Conectados. Este episodio fue una producción especial de Ávila Camps y Guerrero Camps Abogados. No se pierdan los próximos episodios donde vamos a seguir desmenuzando la realidad jurídica para que todos estemos un poco más protegidos. Hasta la próxima. Chao a todos, un placer.